oposición está exigiendo que aprobemos, ¿no? Y es de los mismos sectores que antes se oponían, entonces no hay allí una congruencia entre lo que se decía antes, la no aprobación, y lo que quieren ahora, que por qué no hemos aprobado. Más las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde Alianza País tiene preocupaciones en torno a la eficiencia de las normas vigentes sobre fiscalización. Ahí hay que definir claramente el proceso, si bien es cierto la Constitución le da un mecanismo para la solicitud de información y luego el juicio político. Creo que es importante definir claramente el procedimiento para realizar una fiscalización adecuada. Y junto a ello, la Ley de Consejos de Igualdad, pendiente para segundo debate. Estamos trabajando en las diferentes comisiones, estamos trabajando también dentro de la bancada de país, estamos trabajando en todo lo que es inclusive los análisis de las distintas leyes. Recuerde usted que en las próximas semanas vendrá una ley eléctrica que tenemos que tratarlo, en donde las comunidades van a ser las principales beneficiarias. La Asamblea Nacional también aguarda nuevos proyectos desde el Ejecutivo. Por ejemplo, el Código Bancario, así como la nueva Ley de Seguridad Social y el Código de Relaciones Laborales. La fecha para su envío, por ahora, es incierta. Y la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado mantuvo la tarde de este lunes su primera sesión oficial tras el fin del receso. El órgano parlamentario debatió su cronograma de trabajo, en el que consta el trámite del proyecto de Código Orgánico General de Procesos, que semanas atrás fue entregado por el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia a la Asamblea Nacional. Dicho instrumento plantea normas para impulsar la oralidad de los procesos judiciales en todas las materias. Los comisionados esperan contar con el informe para primer debate antes que concluya el primer semestre del año. Con este proyecto, que es obvio, celeridad, que tiene que ver con reelección. La bancada de Alianza País mantendrá su primer taller de trabajo este miércoles para iniciar el análisis de la posible enmienda a la Constitución de la República para posibilitar justamente esta alternativa. En la Asamblea, los legisladores se siguen pronunciando a favor o en contra de esta posibilidad. Sin que el debate sea oficial todavía, Alianza País ya tiene fecha para comenzar las primeras discusiones formales. El miércoles vamos a tener un taller de trabajo ya con todos los compañeros asambleístas del Movimiento País. Entiendo que la organización política lo está haciendo de la misma manera. Y a partir de allí definir un cronograma básico de trabajo, pues por ahora ni siquiera existe una orientación clara respecto de cómo operaría la posible enmienda constitucional sobre la reelección. Si no es reelección indefinida, podría ser, por ejemplo, una reelección por una vez adicional. Una vez adicional, por periodos, etcétera. Pero que se sepa, que finalmente sea la ciudadanía la que nos diga si es que se puede tener una autoridad ratificada o no. No obstante, el oficialismo insiste en desmarcar el resultado de las elecciones seccionales del 23 de febrero de la posible enmienda reeleccionaria. No se compadece la realidad con lo que ellos están impulsando, lo que están diciendo, cómo están articulando un discurso. Mientras la oposición ratificó su rechazo a la iniciativa, sus voceros insisten que País carece de relevo generacional y que pretende perpetuar a Rafael Correa en el poder. Una contradicción abierta. Mire usted que nos indicaron de que esta constitución aprobada en el 2008, la Constitución de Montecristi, iba a ser la herramienta jurídica para los próximos 300 años. No han pasado más de 300 días y ya resulta incómoda. Y advierten que la enmienda sí alterará los elementos constitutivos del Estado, por lo que, añaden, el camino no sería la Asamblea Nacional. Que nosotros sostenemos que sí cambia, por lo tanto, sí cambia la estructura del Estado, por lo tanto debería ser consultado el pueblo. Pero será una decisión de la Corte Constitucional, que todos sabemos bien cómo actúa. Por ahora sigue la discusión previa. Una posible reelección presidencial, la reunión mantenida con alcaldes y prefectos, así como el fallo de un tribunal estadounidense a favor de la petrolera Chevron, fueron varios de los temas abordados por el presidente de la República, Rafael Correa, durante su enlace ciudadano de este sábado, desarrollado en Tizaleo, provincia de Tungurahua. Aquí un resumen. Reelección presidencial. Yo no he tomado una decisión todavía definitiva al respecto, pero creo que las circunstancias políticas han cambiado. Mi responsabilidad es estar en la trinchera que sea necesaria para consolidar este proceso que es leyenda, la Revolución Ciudadana. Almuerzo con autoridades seccionales electas. Invité a un almuerzo a los alcaldes electos de las capitales de provincias, así como a los prefectos electos. Pese a las rivalidades políticas, los diferentes colores, ideologías
Creo que la inmensa mayoría de alcaldes y prefectos están ahí por la patria, por servir a las comunidades. Aniversario feriado bancario. 15 años de esa terrible crisis bancaria. Prohibido olvidar cuando nos congelaron, nos robaron nuestros depósitos y de ahí vino esa tragedia llamada migración. Además de suicidios de personas de la tercera edad que no podían retirar sus ahorros. Y luego suicidio adolescente y prácticamente de niños de 12, 13 años. Eso lo tengo en mi libro, ¿no? Porque sus padres tuvieron que viajar a España, Italia, una verdadera tragedia nacional. Prohibido olvidar. Fallo Chevron Texaco. Un juez de Nueva York deja sin efecto una sentencia de tribunales ecuatorianos. ¿Y en base de qué? De un testigo que es un juez corrupto que así está viviendo en Estados Unidos, pagado por la petrolera, junto con su familia, mantenido por la petrolera, que dice que ha sobornado al juez de la causa. No hay ninguna prueba, solo la versión de este tipo. Plan de gestión integral de residuos sólidos. La idea es que en el 2017 ya no existan botaderos a cielo abierto, un atentado a la estética, al turismo, pero sobre todo a la salud, sobre todo a la salud. Eso genera insectos, bacterias, fluidos, etcétera, ¿no? Correcto, presidente. Como usted bien decía, vamos a darle un cambio. Más adelante, amable audiencia, estaremos recapitulando el tema del feriado bancario que fue recordado durante el curso de este sábado 8 de marzo anterior, uno de los capítulos más nefastos de la historia de la economía ecuatoriana, ocurrido precisamente el 8 de marzo de 1999. Antes, recapitulemos sin lugar a dudas lo que tiene que ver con la actividad política acá en la Asamblea Legislativa, la agenda de trabajo una vez que ha concluido el receso constitucional, el primero de este 2014, y también un tema que ya ha comenzado a ser debatido de manera extraoficial por parte de los representantes de los diversos sectores políticos, que es la posibilidad de enmendar la Constitución en el artículo 114 sobre la reelección, el tiempo para el cual las autoridades pueden acceder a una reelección. Empecemos por la agenda legislativa. Nos acompaña Alexandra Ocles, ella es miembro del grupo de coordinadores de la bancada del movimiento Alianza País. Asambleísta, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio, buenas tardes. Confirmada la fecha, este miércoles habrá taller del movimiento País, entiendo, en las afueras de Quito para comenzar a trabajar sobre el tema de la agenda legislativa. ¿Qué nos puede comentar? Así es un taller de análisis y de construcción un poco sobre el trabajo de la Asamblea, análisis específicamente de los resultados y del proceso electoral en su conjunto. Eso ha hecho que efectivamente desde Movimiento País tengamos la necesidad de revisar todo el proceso para que podamos a futuro tomar correcciones adecuadas y sobre todo hacer que el trabajo de los asambleístas esté conectado también a lo que sucede en cada uno de los territorios. O sea, el punto de partida es el resultado electoral. Es todo el proceso, es analizar todo el proceso, cómo se dio la campaña, la elección de los candidatos, qué pasó. Pero que tiene un punto de inflexión en los resultados que recibieron después de las 5 de la tarde del 2023. Así es, en esa línea nos parece fundamental también desde la Asamblea Nacional, sobre todo desde la bancada de Movimiento País, poder hacer un análisis profundo y también plantear como militantes del propio movimiento una serie de aspectos y alternativas que mejoren y que además repiensen la estructura del movimiento para que en lo posterior tengamos un trabajo mucho más adecuado, más cercano a las organizaciones de base, un trabajo también de la militancia mucho más comprometido con el proceso político. A propósito de este tema, me quedo con una frase que empleó el presidente Rafael Correa el jueves anterior en un conversatorio con algunos medios de comunicación y con distinguidos colegas periodistas. Él decía que estas elecciones develaron que en algunas jurisdicciones Alianza País es una ficción. Yo entendería, de alguna manera interpretando lo que dijo el mandatario, que por ejemplo en aquellos sectores, en aquellas comunidades, parroquias, cantones, provincias, en donde históricamente no le ha ido bien al Movimiento País, no se ha hecho trabajo de base e implica de alguna manera un replanteo de los objetivos para mediano y largo plazo. Yo creo que hay varios temas alrededor de eso, Fabricio. Creo que efectivamente en algunos lugares hay necesidad de profundizar mucho más del trabajo con las organizaciones, es decir... Las provincias amazónicas, por ejemplo. Las provincias amazónicas o las provincias de la Sierra Centro, donde están los pueblos y nacionalidades, hay todavía una gran ausencia del Estado, hay una difícil y hay una serie de aspectos que han dificultado más bien la relación
con los pueblos y nacionalidades, diría yo. Hay una desconexión entre lo que hace el Ejecutivo y lo que las instancias descentralizadas y desconcentradas del Ejecutivo hacen en los territorios. Por entonces, lo que hemos dicho es, por un lado, están los principios de la Revolución Ciudadana, que se los plantea y que se manejan y que todo el mundo los conoce. Sin embargo, a la hora de la gestión de la política y a la hora de la acción y de la ejecución en todo el ciclo de la política pública hay una distancia impresionante entre lo que plantea los principios de la Revolución Ciudadana, lo que plantea el Ejecutivo y lo que se hace ya en el territorio. Pero, y eso, por ejemplo, genera dificultades. Si comparamos no con la elección del presidente el año anterior, sino con la elección de los legisladores, resulta que Alianza País fue el movimiento ganador, absolutamente ganador, abrumadoramente triunfador del proceso electoral y puso legisladores en todas las provincias, incluso en las provincias amazónicas en donde en el 2009 no había tenido representación. Ejemplo, la provincia de Napo. Ejemplo, la provincia de Sucumbíos tuvo 2, en el 2009 solamente tuvo 1 legislador. ¿Cómo entender que a nivel de legisladores, si aterrizamos un poco la reflexión que usted está señalando, les fue bien y un año después, en la elección de prefectos, que también se vota a nivel de provincias, y de alcaldes cantonales, les fue mal? Yo hoy tengo una apreciación propia y me permito compartir. Creo que hay 2 escenarios distintos, es decir, una es la elección del presidente con los legisladores. Y si bien el tema de la Asamblea Nacional es relativamente cercano a la gente, el centro ahí era la elección del presidente. ¿Qué pasa con los gobiernos, con las elecciones seccionales? El centro es la elección del alcalde. El centro es la elección del alcalde. Que tal vez es el funcionario que tiene una mayor cercanía o mayor exposición ante la comunidad. Entonces, yo todos los días me relaciono con el alcalde, porque me molesta el bache, ¿no es cierto?, en la calle, porque el tema de la basura no está resuelto, porque el transporte es deficiente, porque tengo problemas con las multas, porque tengo problemas con la cancha del barrio que no está operando, porque el parque está sucio. Tengo un sinnúmero de problemas cotidianos, es decir, mi relación con el alcalde de la ciudad o con el municipio es cotidiano y veo a diario cuál es su nivel de gestión. Y cuando encontramos entonces que varios de nuestros alcaldes han tenido un nivel de gestión, en unos casos eficiente, sin embargo no divulgados las obras y los avances, o en otros casos absolutamente deficiente. Si uno entra a la reelección, tiene que jugar con el hecho de que hay detrás de sí esa mirada de la gente. ¿Y ese mea culpa lo van a hacer el miércoles, el que usted nos acaba de referir? Yo creo que sí, claro que sí, es importante ver. También ha habido, muchos de nosotros hemos dicho en varios de los medios, ha habido un nivel de arrogancia además de nuestros propios compañeros al asumir que con la 35 se gana todo, que es un poco lo que ha venido pasando. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que la gente, que esta es una sociedad mucho más politizada, diría yo. No es la misma sociedad de hace 10 años, por tanto, hay un nivel de selección y de visibilización de los niveles de gestión en los distintos niveles de gobierno, y eso pasa la factura en las elecciones. Esta situación derivada del proceso electoral y los resultados podría replantear la agenda legislativa con la cual ustedes comenzaron este 2014. Era un año electoral, se conocía de antemano, se venía el receso legislativo, pero ya estamos marzo y ahora sí hay que comenzar a aterrizar algunos temas en el ámbito legislativo. ¿Podría, insisto, reconfigurar el escenario electoral del domingo 23 la agenda de trabajo de la función legislativa? Más que eso, Fabricio, yo lo que diría es que los resultados nos obligan precisamente a consolidar varias de las leyes que están pendientes, que han venido siendo postergadas desde el periodo anterior, desde el periodo legislativo anterior. Por tanto, yo lo que diría es necesitamos ponernos a trabajar sobre esos proyectos de ley que están ahí, que han dormido el sueño de los justos y que no hemos podido aprobarlos por una serie de situaciones. En este periodo tenemos, por ejemplo, todavía la ley de recursos hídricos o la ley de aguas como se la conoce. La ley de culturas. La ley de culturas, la ley de tierras, está la ley de los consejos de igualdad. Es decir, leyes que son absolutamente importantes, y también van a llegar otras, algunas de carácter económico urgente, y eso también nos obliga a hacer un trabajo mucho más a detalle, de mucho mayor debate, de mayor análisis, para que efectivamente podamos en ese escenario tener un encuentro mucho más cercano con los distintos actores sociales que hacen parte del trabajo de elaboración de las leyes y de la discusión
netamente. ¿Cómo modifica la dinámica del trabajo legislativo el hecho que después del 23 de febrero de 2014 no tendremos elecciones sino hasta el año 2017? En otras palabras, no hablaremos de candidatos y no hablaremos de campaña teóricamente hablando, porque puede pasar cualquier cosa en el interín. Podríamos hablar de una consulta popular, de un referéndum, no lo sé. Eso evidentemente depende de la dinámica política, pero en teoría hasta 2017 no hablaremos de proceso electoral. ¿Cómo aquello podría configurar el trabajo legislativo o replantear las prioridades que ustedes tienen? Yo creo que replantea prioridades, sin duda, replantea prioridades, replantea además el trabajo de las comisiones con mucha más secuencialidad. Creo que ahí hay que hacer un mea culpa y decir que hemos tenido periodos en los cuales quizás hemos estado concentrados en algunas leyes, casi todo el bloque y toda la Asamblea en su conjunto, pero ahora sin duda tenemos, cada una de las comisiones tiene una agenda respectiva de proyectos de ley pendientes y otros que están ya en proceso de aprobación. Y eso lo que nos permite es que cada una de las comisiones con sus representantes pueda hacer una discusión, priorizar y efectivamente ya empezar a sacar adelante varios de esos proyectos de ley. Lo último, el miércoles comenzarían ya a definir o a aterrizar la posibilidad de plantear la enmienda constitucional sobre la reelección. Creo que ahí hay la necesidad de un debate profundo. ¿Todavía es muy prematuro? Es prematuro, yo no me aceleraría en decir sí, en la siguiente semana la Asamblea ya presenta, no. Nos parece importante abrir una discusión mucho más minuciosa, revisar precisamente los distintos escenarios políticos que eso puede generar y en esa perspectiva el Movimiento País se tomará el tiempo necesario para hacerlo. Ese ha sido además uno de los primeros llamados que hicimos en una reunión de bloque de la semana anterior, es decir, no nada de acelerarnos, más bien hay que hacer una discusión responsable con el país, porque además dentro del propio bloque hay distintas posiciones, unas a favor y otras en contra, y en ese escenario también la discusión va a ser compleja. Asambleísta, gracias por su gentileza. A ustedes, muy muchas amable. gracias. Alexandra Ocles, quien es asambleísta del Movimiento País, parte del equipo de coordinadores de la bancada de esta organización política, confirmando que este miércoles País se reunirá en las afueras de Quito para comenzar a trabajar sobre la agenda legislativa, analizar, al menos comenzar el análisis ya formal sobre el tema de reelección y, por cierto, hacer una mirada retrospectiva al resultado electoral del domingo 23 de febrero. Pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este martes. La diferencia de muchas personas que piensan que 4 jóvenes, o sea, no pueden vivir solos, es mentira, o sea, nos organizamos igual. La familia alternativa es una familia normal como cualquier otra. No está compuesta por los miembros típicos, pero sigue siendo una familia. Este miércoles. Las magnitudes son directamente proporcionales. Este es un caso de sucesiones. Hay que averiguar más sobre las sucesiones y eso de que las sucesiones están en la naturaleza. Este jueves. Las ballenas jorobadas son saltarinas. Les gusta entrar al mar y mucha agua salpicar. Veo. ¿Y tú qué ves? Este viernes. Para evitar esto. ¿Mi idea o está quemada? ¡Mírate cómo está! Y esto. No me quema. Por eso venía apurado. ¡Un veneno! No se duerma y protéjase contra los rayos solares. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa do. Cuando re gana espacio. Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está fa, como testigo de que el pleno está en sol mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el pleno en sol mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí.
porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Quiquimos no hay banta de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Y continúa la información, amigos, aquí en nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Este sábado se recordaron 15 años del feriado bancario decretado durante el gobierno del expresidente Yamil Mahuad en 1999 y que derivó en la agudización de la crisis económica del país. Varios legisladores reflexionaron sobre el beneficio de la ley aprobada en febrero por el Pleno de la Asamblea y que apunta a cerrar dicha crisis financiera. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Fue el 8 de marzo de 1999 cuando el superintendente de bancos de la época, Jorge Egas Peña, anunció en cadena nacional un feriado bancario de 24 horas, el primero de la historia del país y que finalmente duró 5 días. El objetivo, prevenir retiros de depósitos, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios, en medio de la aguda crisis que vivía el país en aquel entonces, medida que resultó nefasta para los ecuatorianos. Esta es una de las tragedias más grandes de la historia nacional, porque además en esa crisis, mientras el pueblo se empobreció, nos empobrecimos los ecuatorianos, los banqueros se enriquecieron al haber concentrado el crédito en empresas de su propiedad y al no haber pagado las deudas hasta ahora. ¿Qué estuvo detrás de esto? Estuvo el saqueo del que fuimos víctimas todos los ecuatorianos. Cierre de bancos, congelamiento de depósitos, devaluación de la moneda nacional, luego la dolarización, centenares de ciudadanos endeudados con aquella banca, migración, fueron varias de las secuelas dejadas, que se recuerdan hoy 15 años después. A fin de dar por cerrado ese capítulo, la Asamblea Nacional en febrero pasado aprobó la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Ley que en gran medida beneficia a aquellos deudores de la banca cerrada, hoy conocidos como deudores de buena fe. Son créditos de gente honesta, de gente trabajadora que ha querido salir adelante, pero desgraciadamente no lo pudo por esta debacle económica del 99. Es una ley que nos va a unir, deudores, acreedores, Estado y ciudadanía. Y que establece la transferencia de bienes de la banca cerrada al Estado, para, entre otras cosas, recuperar recursos y permitir la devolución de fondos a los depositantes. Ahora que está en vigencia la nueva ley, creemos que es fundamental que todos estos bienes sean vendidos. Para ello, al pasar a las diferentes instancias del Estado, sea Inmobiliar, el MAGAP o el Ministerio de Cultura, podrán estar en funcionamientos y poder también venderlas al mejor precio para poder recuperar esos recursos y cerrar la crisis bancaria. Tras su aprobación en la Asamblea, la ley fue remitida al Ejecutivo para su sanción o veto. Sin cambios, el presidente de la República puso el ejecútese a la nueva normativa, que entró en vigencia el pasado 20 de febrero tras su publicación en el registro oficial. Y vamos con otro tema. Hasta mayo, la Comisión de Educación de la Asamblea tiene previsto presentar el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Culturas. Esta es una de las normativas ordenadas en la primera disposición transitoria de la Constitución y que está en espera desde el periodo legislativo anterior. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología avanza el proceso de elaboración del alcance al informe para segundo debate del proyecto de Ley de Culturas, que según el cronograma establecido podría estar listo para mayo de este año. Hay varios cuerpos legales vinculados con el proyecto de Ley de Culturas que serán analizados. La información la dio el asambleísta Gastón Galiardo, integrante de la comisión.
Tenemos la ley de defensa profesional del artista, que tiene que ver con los contratos, que tiene que ver con la movilización, con la seguridad de los artistas en el escenario público, lo que tiene que ver con el Instituto de Intelectuales. Entonces, hay una serie de factores y sobre todo hay unas leyes conexas que se van a derogar. Una serie de reuniones se mantendrá con el Ministerio de Cultura para definir los temas que están pendientes. Y sobre todo coordinar con el Ministerio de Cultura acciones que tengan que ver con patrimonio, con los artistas y sobre todo está más encaminado esto al patrimonio, pero el tema de orquesta sinfónica, de artes escénicas, todavía falta mucho por desarrollar y sobre todo la institucionalidad. El objetivo es también verificar que exista coherencia en relación con los preceptos constitucionales y su relación con los informes de mayoría y minoría que fueron entregados por la antigua Comisión Ocasional de Cultura, que definió los puntos de consenso y disenso. Incluso nuestros asesores están teniendo reuniones, también están viniendo personas que tienen que ver con el arte, que han pedido audiencia y bajo esa perspectiva este es un trabajo que deberá esperar. Además, la comparación con otros cuerpos legales de Colombia, México, Brasil, Argentina, relativos a la cultura. Una vez incorporadas todas las observaciones y corregidos los aspectos técnicos y formales, los comisionados redactarán el texto final que será entregado a la Secretaría de la Asamblea. Se espera que este trabajo concluya en mayo próximo. En cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social rindió cuentas de su gestión este lunes, en donde dio a conocer el trabajo desarrollado durante el 2013. Con un acto que involucró a la ciudadanía, este lunes en Quito, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició su proceso de rendición de cuentas que por los próximos días se replicará en cada una de las provincias del país. Se dieron a conocer detalles de las metas alcanzadas durante el 2013 dentro de la planificación programática. Se ha seguido avanzando en la formación a la ciudadanía a través de escuelas de formación para que las y los ciudadanos conozcan sus derechos de participación y justamente se motiven en ejercer estos derechos a través de distintas herramientas, distintos mecanismos, como por ejemplo los mecanismos de control social. Se informó sobre la ejecución del presupuesto asignado para el último año, que alcanzó los 18 millones de dólares. Tuvimos un nivel de ejecución presupuestaria del 95% de nuestro presupuesto fue ejecutado. Y se reconocieron limitaciones respecto a las acciones para la lucha contra la corrupción. Incluso legales, normativas, reglamentarias, hacen que el Consejo de Participación reciba las denuncias, pero finalmente tenga que remitirlas a otras instancias, es decir, el Consejo de Participación no sanciona, sino que es la Contraloría, es la Fiscalía, es la justicia la que sanciona finalmente los hechos de corrupción y lamentablemente todavía todos estos procesos son muy lentos. La rendición de cuentas para instituciones públicas y privadas que manejen fondos públicos es una obligación establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Un promedio de 5.000 dependencias a escala nacional son las llamadas a cumplir con este mandato. Para ellas, el Consejo este año elaboró una guía que facilite este proceso. Y unos formularios que deben ser aplicados y llenados de manera online por todas las instituciones públicas, de todas las funciones del Estado, de todos los niveles de gobierno. Y cuando digo todos los niveles de gobierno, incluso los gobiernos autónomos descentralizados en sus tres niveles, provincial, local y parroquial. El plazo para dicha rendición de cuentas vence el próximo 30 de abril. El pasado jueves, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, recibió en su despacho la visita de la primera comisionada y comandante general de la Policía de Nicaragua, Aminta Granita, quien estuvo de visita en el país. La titular de la legislatura en este contexto y en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, felicitó que hoy en día las mujeres ocupen tan altos cargos. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, integra la comitiva oficial encabezada por el presidente de la República, Rafael Correa, para asistir a la ceremonia de posesión de Michelle Bachelet como mandataria de Chile. La investidura está prevista para este martes a las 12 horas, hora de Chile, en la ciudad de Valparaíso, ubicada a 2 horas de la capital, Santiago. La noche de este lunes, la presidenta Rivadeneira acompañará al presidente Correa en el saludo protocolario al mandatario saliente Sebastián Piñera y después de la posesión de Bachelet se reunirá con la delegación de deportistas ecuatorianos que participa en los Juegos Odesur. Su retorno a Quito está previsto para la noche de este martes. Ministerio de Finanza,
o buenas prácticas, como considerar que el trabajo. La asambleísta de Alianza País, María Augusta Calle, felicitó la elección de Salvador Sánchez Serén como virtual presidente de El Salvador tras los comicios celebrados este domingo en el país centroamericano. Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, obtuvo un 50.11% de los votos frente al 49.89% alcanzado por el candidato opositor de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Norman Quijano. De forma personal, debo decirle que estoy sumamente contenta de este triunfo. Ha sido un triunfo muy estrecho y no podía ser de otra manera. En la primera vuelta electoral, Sánchez Serén obtuvo 48.9% de los votos que recogían a toda la izquierda salvadoreña. Los otros candidatos con bastante menor votación eran toda la derecha. Estaba toda la derecha con 3 candidatos, y si es que usted sumaba todos los votos de la derecha en la primera vuelta, hubieran tenido más votos que Salvador Sánchez Serén. Entonces este ha sido un triunfo muy peleado, muy apretado también, pero que refleja la voluntad del pueblo salvadoreño de seguir los caminos que hemos elegido varios estados, varios pueblos de América Latina. Un camino de soberanía, un camino de independencia, de justicia en El Salvador. El FMLN estuvo en la vicepresidencia del presidente Funes y han hecho avances extremadamente importantes en el ámbito de la participación y de las conquistas sociales. A esta hora, amables televidentes, vamos a retomar los temas de coyuntura. Nos acompaña el asambleísta Miguel Mureta. Él es representante en la Asamblea Nacional por el movimiento Creo, en representación de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hagamos primero una mirada a este naciente debate en torno a la enmienda constitucional para viabilizar la reelección de autoridades de elección popular, circunscribiéndonos a lo que dice el artículo 114 de la Constitución Política de la República, que establece la reelección por una sola vez. ¿Es posible llevar adelante este debate y, por cierto, esta enmienda a la Carta Política desde la Asamblea Legislativa? Numéricamente es posible porque el 441 faculta o la vía del referéndum o la de la aprobación de la Asamblea con las 2/3 partes. Que es mayoría calificada. Éticamente es inviable, no debería ni siquiera tratarse. ¿Por qué? Porque esta Constitución de Montecristi fue hecha a imagen y semejanza de lo que quería el oficialismo hoy en el poder. Ellos hicieron una Constitución que nos dijeron que iba a durar 300 años por lo menos en la historia democrática del Ecuador. Y es también una grave amenaza, grave riesgo para la democracia en sí. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los regímenes que tienen reelecciones indefinidas? Tiene Bielorrusia, con grave cuestionamiento de violación a los derechos humanos, tiene Nicaragua, tiene Venezuela y Cuba. ¡Qué coincidencia! Y en Paraguay, por ejemplo, hubo reelección indefinida en la época de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989, 7 veces reelegido. En la República Dominicana de Joaquín Balaguer, pero cuando se determinó de que esa reelección sucesiva y numerosa se atentaba y manipulaba o distorsionaba el carácter democrático de los electores con manipulaciones en los procesos electorales, cada uno de estos países ha visto la necesidad. Por ejemplo, en el caso de Paraguay está prohibida la reelección inmediata, en el caso de República Dominicana también. ¿Cómo es que acá en la Asamblea Nacional queremos dar factibilidad de que este asunto prospere, cuando aquí se dice, por ejemplo, frases, evoca a Eloy Alfaro, que dice todo menos la dictadura? Bolívar decía que un largo tiempo en el poder es peligroso. Mujica dice que la reelección indefinida equivale a monarquía. Lula da Silva dice que reelección indefinida es una pequeña dictadura. ¿Por qué podría equivaler a una dictadura cuando se supondría que una eventual reelección la decide el pueblo en las urnas? ¿Eso no es democrático? No es democrático cuando usted tiene un gobierno con un tinte hiperpresidencialista que concentra todos los poderes. Ahora nos han vendido en Santo Domingo, por ejemplo, la maravilla del voto electrónico, como que no hubo ninguna irregularidad, como que todo es transparente y como todo es perfecto, seguro, confiable, cuando la situación no es así. Entonces se puede prestar para manipulaciones como las que están en el tintero, ¿no es cierto?, respecto de la elección de Capriles y Maduro en Venezuela. Mire usted que hay un Maduro empoltronado en el poder con un proceso por lo menos cuestionado.
¿no es cierto? Y mire usted todo el desbarajuste social y económico que se está armando al interior de Venezuela. Pero, por ejemplo, en Venezuela ¿no sería lo lógico que Capriles derrote a Maduro, el candidato oficialista, en la próxima elección presidencial? Es lo muy probable, pero el tema está en que quien está en el poder, quien se encuentra en el poder y controla todos los órganos de control, valga la redundancia, CNE, Contraloría, etcétera, tiene muchos más recursos. Mire usted, en mi ciudad se ha hecho una violación rampante respecto del límite de gasto electoral. Nos atrevemos a decir sostenidamente que la alcaldesa que optaba por la reelección gastó más de $1 millón, ¿no es cierto?, cuando el límite era $48.000. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de ventaja desleal, ¿no es cierto?, que tiene quien está en el poder y opta por una reelección, puede distorsionar y hacer clientelar y populista el manejo de un gobierno y no darle un enfoque responsable, corporativo, de solucionador de los grandes problemas nacionales. ¿El artículo 114 debe quedarse como está desde su óptica asambleísta? Pero por supuesto que sí, además de que se debe honrar la palabra empeñada. Eso no lo propusimos nosotros, lo propuso el presidente Correa. Es más, de lo que conocemos entre telones, dio orden expresa a los asambleístas de Alianza País en Montecristi para que lo pusieran de esa forma. Porque él mismo, cuando decía que era demócrata y cuando decía que estaba por cambiar el oscuro pasado, ¿no es cierto?, el dejado por la larga noche neoliberal, propuso de que no exista abuso ni perinización en el poder. Yo creo que el presidente Correa, hoy por hoy, tiene que dedicarse a corregir los desaciertos de su gobierno, a ser un tipo mucho más respetuoso, mucho más ponderado, mucho más democrático, mucho más tolerante y sobre todo a reivindicar procesos democráticos al interior del Ecuador, a dejar fortalecida la democracia y sobre todo a promover nuevos cuadros en su propio movimiento. ¿Usted es de los que sostiene tal vez que el perdedor de esta elección fue el presidente Correa y no los candidatos locales de Alianza País en algunas jurisdicciones? Hay una combinación de ambos, porque mire usted que en el tema de Quito se decía hasta unos 4 días antes de las elecciones que había un empate técnico, pero cuando el presidente Correa decide abusar, por ejemplo, de la sabatina y desoír y desautorizar al CNE respecto de que no debía difundirse ningún tipo de información en el periodo de vela de campaña electoral. De veda. ¿No es cierto? La gente lo tomó eso como un acto atrabiliario, como un acto descomedido con la opinión pública y termina arrimándose para respaldar la candidatura de Rodas. ¿Usted cree que eso conspiró entonces? Eso conspiró. Entonces, sí, pierde Correa, pero además pierden también, por ejemplo, cuando en ciudades como en Santo Domingo tienen una alcaldesa que ha hecho gala de una ineptitud, pero rampante. O sea, ¿cuáles son los méritos para haber postulado a alcaldes y prefectos en funciones a una reelección? Pero si tienen bajo rendimiento. Pero si uno analiza la fría estadística, resulta que Alianza País sigue siendo la primera fuerza política del país y capta el mayor número de alcaldías y el mayor número de prefecturas. Sí. Más allá de que, sí, es verdad, perdió en Quito, perdió en Cuenca, perdió en Manta, perdió en Puerto Viejo, pero... Perdió en Riobamba. Yo hablo... Perdió en Ibarra, perdió en Otavalo, perdió en Cotacachi, perdió en Ambato, que es mi ciudad. Perdió en Guaranda. Es decir, mire, perdió en todas las capitales de provincia. Me parece que de las 24 ganen 2. Donde se concentra el mayor número de electores. En Imbabura, por ejemplo, es clamoroso. Pierde en 4 de 6 y se queda, creo que me parece que es Pimampiro, Urcuquí, con una alcaldía, con un cantón muy pequeñito, sin querer desmerecerlos. Entonces, aquí si quieren compensar el número frente a número de electores, no hay tal. Entonces, yo creo que sí, sigue siendo la primera fuerza política, pero es que se evidencia un marcado desgaste de poder y un franco deterioro. Es decir, sigue siendo la primera fuerza, pero en franco deterioro y en franco retroceso en el espectro nacional. Yo creo que lo que debe hacer el presidente de la República y los asambleístas de Alianza País y toda la gente de Alianza País es tomar lectura de este recado electoral que ha dado el pueblo ecuatoriano para corregir ciertas actitudes dictatoriales, totalitarias y generar un espacio de diálogo y consenso nacional para acordar las soluciones a los graves problemas: inseguridad, falta de empleo, pobreza, falta de apoyo al emprendedor, el tan anunciado cambio de la matriz productiva que se queda en el discurso, en los paneles y en los foros, pero que no le llega al pequeño agricultor. Y ese tema que estamos refiriendo, el tema del resultado electoral, el tema de la reelección, que también con el cual comenzamos este diálogo, podría, y si ya nos vamos al trabajo legislativo, reconfigurar
la agenda parlamentaria, la agenda de trabajo parlamentario para este 2014? Pero por supuesto que sí. Yo creo que debe tenerse mucho más cuidado con estas medidas excesivas, abusivas y drásticas, esas multas antojadizas, descabelladas, por ejemplo, que se imponían aquí en Quito, las sanciones agresivas y descabelladas que tiene el Código Orgánico Integral Penal. Acuérdese usted de todo el atentado, de todo el daño moral que se hizo a los médicos, estigmatizándolos como delincuentes, a los conductores, a los contribuyentes y a los campesinos, ¿no es cierto?, en el Código Penal. Tienen que ser revisadas, tienen que ser reformadas. Yo creo que hay que ir por la senda, por ejemplo, de reactivar el Banco Nacional de Fomento, de fomentar la transferencia de tecnología, de darle facilidades al emprendedor, de generar comercio exterior, de generar nuevos mercados, de ir un cambio de matriz productiva, pero tangible, verdadero, ¿cierto? No de discursos, no de palabras, sino de apoyos, de gestión, de incrementar la productividad y sobre todo de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos a través de nuevos ingresos, de mejores ingresos, de más oportunidades de trabajo, oportunidades para la gente. ¿Cuál debería ser a su juicio la primera ley luego del receso legislativo que la Asamblea debe comenzar a trabajar o sobre la cual la Asamblea debe comenzar a trabajar? Bueno, debemos revisar, creía yo, esta ley de seguridad social, por ejemplo, para que sí, todo el mundo aporta, pero no necesariamente el IES es el gran prestador deficiente de servicios a favor de la ciudadanía, sino que es el controlador, pero hay otras empresas, hay otras operadoras que se dedican a dar el servicio, por un lado. Y por otro lado, revisar, por ejemplo, el mismo Código Orgánico Integral Penal. O sea, se ha cometido un error. ¿Usted cree que debe ser reformado? Pero por supuesto que todavía no ha sido aplicado. ¿Cómo vamos a reformar? No, pero usted sabe que el daño peor que se le puede hacer a la ciudadanía es entregarle una herramienta jurídica, un código, que más allá de ser el llamado a generar protección ciudadana, genera persecución ciudadana, genera temor ciudadano, pánico ciudadano. Ese código tiene que ser revisado. Tan pronto entre en vigencia, en agosto me parece, sí, tiene que ser revisado. ¿Para qué? Para que vayamos en esa senda de reconciliación nacional. Basta de la polarización no le hace bien a ningún país. Mire lo que ocurre en Venezuela, mire lo que ocurre en Ucrania, mire lo que ocurre en Bielorrusia, mire lo que ocurre en Cuba, ¿no es cierto? Le hacen consensos, acuerdos como el que está en Chile, como el que está en Costa Rica, como el que hay en la Europa que tanto decantan los oficialistas, en Alemania, etcétera. Hay generación de consensos, de generación de políticas de Estado que favorecen la generación de empleo, la seguridad, la atracción de inversión extranjera. No podemos vivir ahuyentando la inversión extranjera y pretender salir de pobreza con los recursos que nos llegan del Estado y con un aparato burocrático totalmente crecido en forma indiscrecional, ¿no es cierto? Sino más bien con un tema de regulación, de favorecer la transferencia de tecnología y darle trabajo a la gente. Trabajo y seguridad a la gente, que es lo que más está reclamando en estos momentos. Asambleísta, gracias por su tiempo y su gentileza. Al asambleísta Miguel Moreta, él es legislador por el movimiento Creo, en representación de Santo Domingo de los Áchilas, hablando sobre la reelección, los resultados electorales y, por cierto, la agenda legislativa. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Sorprendente y cautivante. Así es la Amazonía del Ecuador, reconocida como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Un paraíso natural donde hay mucho por conocer. En ella se encuentra la Ruta del Agua, o Yacuñambi, que atraviesa las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Entre los encantos que forman parte de la ruta se pueden nombrar balnearios naturales, cascadas, miradores, ríos y valles de la selva tropical, donde se pueden realizar paseos en canoa, actividades de aventura, observación de flora y fauna, probar una deliciosa gastronomía o conocer la cultura y costumbres de las nacionalidades ancestrales que viven aquí, como los quichua, guaraní, shuar, cofán, entre otros. Bienvenidos a amar la vida desde la Ruta del Agua. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
Esta ley busca reducir la producción y desecho de agentes que contaminan el ambiente y resultan dañinos para la salud y la sociedad. Esta norma ha creado los llamados impuestos verdes para fomentar la responsabilidad ambiental de los ciudadanos y cambiar los comportamientos de consumo que perjudican al planeta. La ley impone un impuesto a los vehículos más contaminantes, es decir, un carro grande y viejo que consume mucha gasolina y emite gases contaminantes en cantidades exageradas tendrá que pagar un impuesto más alto que un carro con menor cilindraje, más nuevo, con menor cantidad de emisiones tóxicas. Por otro lado, las botellas plásticas, al ser consideradas un material contaminante, pagarán un impuesto, a diferencia de las botellas retornables, que son una alternativa más ecológica y responsable. Esta norma también genera empleo, ya que quienes se dediquen al reciclaje de este material recibirán una paga proveniente de ese impuesto. Los cigarrillos y el alcohol son sustancias muy dañinas para la salud, por lo tanto, pagan un impuesto alto para poder ser comercializadas. Y finalmente, en lo que refiere a la optimización de ingresos, la ley dispone que se incremente el impuesto a la salida de dinero del país, pretendiendo así evitar la fuga de capitales que antes ocurría de manera descontrolada, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y el dinero de la población. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir en sintonía, amigos. Les contamos que este sábado 8 de marzo se celebró un año más del Día Internacional de la Mujer, espacio que sirvió para la reflexión sobre los avances en materia de derechos para las mujeres, así como los retos que aún deben enfrentar. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado sábado 8 de marzo fue ocasión para reflexionar varios aspectos. De un lado, los logros alcanzados tras largas luchas históricas. En este país, nuestro Ecuador, las leyes que elaboramos nos benefician cada vez más y las políticas públicas se han ido enriqueciendo para que el sector femenino de la población cuente con más y mayor y mejor garantía de derechos. De otro, las cifras alarmantes que desde diversos ámbitos involucran a las mujeres. ¿Cómo no nos vamos a alarmar todavía cuando sabemos que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido violencia física, psicológica o sexual? Las mujeres todavía trabajan 15 horas con 47 minutos más que los hombres en la zona urbana y 23 horas más que los hombres en el área rural. Y así también los retos que hasta la actualidad se trazan a fin de lograr una verdadera igualdad de género. Promover el aumento de la productividad para beneficiar de manera preferencial a mujeres. Promover el acceso al conocimiento, la información y al desarrollo tecnológico para mejorar las capacidades de las mujeres. Desde la legislatura, la ratificación del compromiso a fin de aprobar leyes encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres. Vamos a seguir luchando por una ley que nos permita condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Estamos levantando toda la institucionalidad para que esas garantías de igualdad que ya ofrece la Constitución de Montecristi sea una realidad, como los consejos de la igualdad. Y un mensaje final, a manera de autodefinición de las propias mujeres como capaces de ocupar diversos frentes. El de madre, el de esposa, el de ama de casa, el de profesional, el de empresaria. Y el papel más importante que creo que tiene la mujer ahora es el político en la sociedad. Así se recordó un año más del Día Internacional de la Mujer, con la convicción de que se ha logrado mucho, pero también de que aún hay largo camino por recorrer. Y un conjunto de pinturas, esculturas, fotografías y libros componen la muestra denominada Libertad, inaugurada en el hall del Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional como parte de los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El del Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se vistió de arte con la muestra Libertad, compuesta por pinturas, esculturas y fotografías, todas ellas obras de mujeres que integran el colectivo Desde la Mirada. Trabajo pictórico de más o menos 40 mujeres de 15 países. Que a través del arte, que a través de la fotografía, que a través de distintas técnicas como el acrílico sobre tela, como el grabado, como el óleo sobre lienzo, sobre cartulina, cerámica, nos han dicho lo que piensan del mundo. La muestra fue inaugurada el pasado jueves como parte de los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La muestra trae aquí, a la Asamblea Nacional del Ecuador, obras que nos permiten hacer una reflexión profunda sobre la sociedad y sobre nosotras mismas. Al evento organizado por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres asistieron jóvenes, representantes de diversas organizaciones de mujeres, miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Ecuador, legisladoras, entre otros. Las artistas, por su parte, saludaron la apertura brindada desde la legislatura para esta exposición. Nuestra lucha es de todos los días, es el poder de que las mujeres puedan decir y expresar todo lo que sienten. Tenemos mucho por decir y gracias realmente a la Asamblea por habernos abierto las puertas y poder expresar nuestras cosas aquí. Y nos contaron también sobre aquello que plasmaron en cada una de sus obras. Es una forma diferente de hablar, lo que a veces no podemos decir con palabras, o sea, no podemos escribirlo, lo expresamos mediante cuadros. Particularmente este cuadro pues habla de liberar un poco la mente, ¿no? De salir de esas prisiones. Es una forma, una lectura, digamos, para inculcar o recordar el amor a la naturaleza. Finalmente reiteraron la invitación a apreciar esta muestra, abierta al público sin costo alguno hasta el próximo 21 de marzo. Amables televidentes, Belkis, qué bien volver a precisamente acompañar a nuestra amable audiencia con las noticias, más o menos un mes después de, evidentemente, nuestro último programa antes del receso legislativo. Ya extrañábamos estar en este espacio. A ti te veo con otro color de cabello, ¿eh? Estamos con nuevo look. Así te vemos. Concluimos con las noticias. Así es, Fabricio. Amigos, nos vamos. Gracias por su compañía nuevamente. Les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet también nos pueden ver, Fabricio. Claro que sí, a los que nos siguen con nuestra señal online en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo F. Educativos. La invención de la imprenta en el siglo XV expandió como nunca antes el conocimiento y la información. La palabra multiplicó su poder como instrumento de dominación, pero también de liberación. La invención de la imprenta por un conocedor de las artes de la herrería permitió